Como todos los huéspedes, mi hijo me estorbaba ocupando un lugar que era mi lugar, existiendo a deshora, haciéndome partir en dos cada bocado. Fea, enferma, aburrida, lo sentía crecer a mis expensas, robarle su color a mi sangre, añadir un peso y un volumen clandestinos a mi modo de estar sobre la tierra. Su cuerpo me pidió nacer, cederle el paso, darle un sitio en el mundo, la provisión de tiempo necesaria a su historia. Consentí. Y por la herida en que partió, por esa hemorragia de su desprendimiento, se fue también lo último que tuve de soledad, de yo mirando tras de un vidrio. Quedé abierta, ofrecida a las visitaciones, al viento, a la presencia. Abierta, ofrecida a las visitaciones, al viento, a la presencia. Manual de construcción. De construcción. Hola, Naya Carlos. Joder, heavy metal esta entrada, ¿eh? Pero no me espanto a la gente porque es que vamos, es que es chulísima. Hola, corazón, ya te digo, venimos fuertecitas, ¿eh? Qué ganas tengo de hacer este episodio, es de los que más me apetecía de esta temporada. Bueno, te cuento un poco la chapa de qué es esto. Este texto que te traigo es el poema Se habla de Gabriel, de la mexicana Rosario Castellanos. Es un texto que se publicó por primera vez en 1972 y que la poeta escribió cuando acababa de nacer su hijo Gabriel. Yo lo descubrí porque me lo enseñó mi amiga Ivone en la universidad. Ivone, que es la mejor, y le echo mucho de menos, un beso desde aquí. Hizo el TFG sobre esta escritora, sobre Rosario Castellanos. Y un día, me acuerdo perfectamente, vino muy impactada y me dijo: Naya, tengo que enseñarte un poema. Me encanta el nivel de frikis que somos y de insoportables, que es como nos pasamos poemas como quien se pasa cotilleos. Es horrible. Ya, tía. Y eso que lo gracioso es que nosotras no somos de las pedantes de clase. O Sí, sea, pues imagínate. Imagínate cuál era el percal. Pero éramos como de las menos pedantes de toda la clase de filología. O sea, no solíamos hacer esto y no nos pegaba a cotillear de poemas. Pero es que este poema en cuestión, pues ella como que le impactó mucho, ¿no? Y entendió que yo podía como entender ese impacto, ¿no? Y de hecho, a mí me sorprendió muchísimo también cuando me lo trajo y por eso aún me acuerdo. Y creo que incluso hoy en día es impactante, sobre todo por esta idea del hijo como huésped, como estorbo, ¿no? Es que, bueno, nosotras a nuestros tiernos 20 años, Ivone y yo, nunca habíamos leído algo así. Pero creo que no nos asustó, sino que nos gustó encontrar una verdad ahí, ¿no? Algo que intuíamos, pero que nunca se nos había presentado pues tan abiertamente. Y por eso, desde entonces, pienso mucho en él. No solo en el texto, sino también, tía, te voy a contar como las reacciones que generó en nuestro entorno este poema, ¿no? Porque fuimos a más gente a enseñarle este poema. ¿Has oído lo del poema Rosario Castellanos? Es fuertísimo. Entonces, por ejemplo, Ivone se lo enseñó a su madre y le horrorizó. Le pareció fatal que una madre pudiese escribir algo así. Es que, claro, qué interesante es siempre pensar el propio tabú, ¿no? Como todas las ramificaciones invisibles que existen y que nos controlan todo el rato y que creo que solo captamos cuando algo nos incomoda. Como que ahí entendemos que hay algo más, ¿sabes? Total. O sea, es súper fuerte. Total. Yo, eso, lo que comentas del tabú, me recuerda un poco, llevándomelo a mi terreno, que mi madre siempre me cuenta que cuando yo nací y fue mi abuela a visitarme por primera vez al hospital, dijo mi abuela, ay, qué mona, no sé qué, pues era su primera nieta y estaba pues como encantada, ¿no? Y entonces mi madre se giró a mi abuela y le dijo, sí, es un poco fea, ¿no? Y era verdad, porque yo había tenido sufrimiento fetal, estaba como de todos los colores y no era pues una cosa muy idílica, ¿no? Y mi abuela se indignó y se puso como nerviosa y le dijo a mi madre que se callase. ¡Guau! ¡Qué fuerte! Entonces, claro, Ivone y yo nos pusimos a hablar de estas reacciones, ¿no? De por qué hay mujeres que, aunque hayan pasado por todo el trasiego de un parto, un embarazo y tal, pueden no sentir empatía por un texto como el de Rosario Castellanos, ¿no? O, pues como mi abuela, no fueran capaces de decir que un bebé es feo. Como que hay algo que no nos cuadraba, ¿no? Como, ¿qué están protegiendo estas mujeres? ¿Qué hay detrás de todo esto? ¿Realmente es porque no han sentido algo así? Y mi conclusión es que estas incomodidades realmente aparecen porque hay un relato muy marcado sobre cómo hay que sentirse cuando nace tu bebé.
¿Cómo tiene que ser ese momento idílico? ¿Cómo tienes que sentirte tú como madre, ¿no? Y es un relato que además se protege colectivamente. Claro, que es fuerte que tu madre ahí de algún modo está protegiendo de que tu madre no sea vista como una mala madre en ese momento, en plan de cómo puede ser que pienses eso de tu hijo. O sea, en realidad es un tema de protección de la institución de la madre. Es otra historia. Total, total. Mi abuela no estaba protegiendo a mí al no dejarle decir a mi madre que yo era fea. Claro, porque tú eres un bebé, ¿tú qué vas a saber? Yo no me enteraba de nada. Sino a ese relato sobre cómo hay que sentirse como madre primeriza, ¿no? Y la madre de mi amiga lo mismo. Es un relato que se sostiene conjuntamente y por suerte cada vez se tiene menos respeto a este relato único, ¿no? Y se permiten más aristas. Pero creo que el concepto familia se sostiene muy en parte por esto. Total. Además pasa una cosa que se ve como muy, muy terrible, que es que como no te ajustas al relato asociado a la familia, esas emociones que quizás pues, no son tan dramáticas ni tan terribles, y que puede ser un comentario como simpático, ¿no? Como lo de tu madre, es como son emociones que se guardan y se enquistan, como que todo lo reprimido muchas veces emerge de manera subconsciente y destructiva. Por eso pienso que el relato puede ser como muy doloroso, ¿no? Porque queremos como replantear todos los retos que hay alrededor de la familia porque no paran como de generarnos sensaciones incómodas. No para cuestionar como las familias que ya tenemos, sino justo para ampliar la aceptación de aquellos sentimientos y necesidades que no caben en los relatos que nos han sido dados, como el caso de tu madre o de Rosario Castellanos. Claro, es que es lo de siempre, ¿no? Que mirar para otro lado pues no hace que las movidas desaparezcan. No. Igual es mejor aceptar que están ahí y vivir con ello. También te digo que eso es muy gestión boomer, igual es una cosa generacional Ya. también, o sea, También puede ser. cariñicos míos. Ay, pero claro, hay un relato sobre cómo debe ser tu familia tan grande que cuando la tuya no encaja en eso, las tensiones entre realidad y relato duelen, ¿no? Y generan conflictos, aunque ahí esté la verdad. Y eso es lo que me gustaría que hiciéramos en este capítulo. Nos hemos preguntado mucho cómo abordar el tema de la familia, porque como todos, pues es muy poliédrico, porque siempre nos gusta buscarnos los temas complicados. Pero sí, claro, es que hemos descubierto una cosa muy fuerte, que es que el relato estructura todos nuestros conflictos. Claro, como que todos los problemas de la familia se pueden resumir en el relato, ¿no? Es muy clarificador. Así que hoy vamos a intentar reflexionar qué parte hay de relato en lo familiar y qué no, y qué podemos hacer con todo eso para relacionarnos pues, de una forma más constructivista y libre posible. Constructivista. Construcción. Guiño, guiño. Claro, es que nos ha parecido que lo que vertebra justo como muchísimos conflictos que tenemos en la familia tienen que ver con eso, con el relato de cómo tiene que ser, cómo hace sentirla. Y por eso nos parece tan traumático que cuando no se ajusta a la idea que tenemos preconcebida de familia, nos traumatiza vivas. Es como que el problema no es en sí mismo que tu madre, como cuando a veces piense, el bebé está rosa, ¿sabes? Sino que pienses, no se ajusta al relato. Ese es el trauma. Ojalá estuviese rosa, estaba azul yo. En fin, lo familiar a mí me parece muy curioso porque es una institución que por un lado nos afecta a todos porque por definición todos somos al menos hijos de alguien, pero es que no es solo eso, sino que además tiene la particularidad que siento que en otros tipos de relaciones no se da, que es que a lo largo de nuestra vida cambiamos de papel. Me explico. Yo, por ejemplo, pasé de hija única a hermana mayor. Quizá pasé de hija a madre, de madre a abuela, de pareja a madrastra, y mi madre puede que un día tenga que ser cuidada por mí invirtiendo en la dirección de los cuidados. Y claro, es muy complicado saber cómo actuar en cada una de esas etapas, ¿no? En los diferentes papeles. Siguiendo un poco con la idea del relato, dentro de estos roles hay algunos en los que el relato tiene mucho peso. Por ejemplo, cómo ser una buena abuela. Simplemente le tienes que dar comida a tus nietos y ya está. Y ya está. Invalidarles vivos. Todo el rato. Pero hay otros en los que no está claro cómo actuar, ¿no? No tan claro qué hacer. Por ejemplo, cómo ser buena hija o cómo ser padrastro. Y creo que es problemático en ambos casos, porque, por ejemplo, ser madre creo que es muy complicado, posiblemente sea el papel más complicado de todos los puestos, porque es un relato que se ha cargado muchísimo, ¿no? Y además siento que seguimos un poco en la típica dualidad misógina de opciones para las mujeres, en las que solo puede ser buena o mala, virgen o puta, pues buena madre o mala madre. No se observan intermedios. Tenemos a lo largo de la historia desde la Virgen María a Medea, que mata a sus hijos, pero no tenemos tantas historias como de madres intermedias, ¿no? Que no son ni súper buenas o súper malas. Pero también de repente es muy complicado estar en un papel en el que no tienes designado cómo actuar y entonces te sientes como un poco perdido, ¿no? Claro, igual por esto mismo, como incomoda el texto al principio, ¿no? Creo que funciona precisamente porque está muy marcado cómo tienes que sentirte como una madre, ¿no? Pero si inviertes los roles de las personas que leen el texto, por ejemplo, si hablas de un hijo que habla de la madre, de me siento desplazado por esta persona, siento que me está comiendo el espacio, un relato que se ha contado mucho. O incluso hablas de un padre desplazado por un hijo, que hay como un montón de epopeyas y movidas del rollo.
es como que no tienen la misma carga, ¿no? Como que una madre con sentimientos contradictorios no se ha narrado tanto y por eso incomoda más, porque es que ser madre es un relato mucho más monolítico en el que si cabe un fallo es que deben de caber todos, porque entonces ya eres directamente como mala madre, ¿no? Por eso caben muchos menos matices. Total, es que hay puestos familiares más permisivos que otros, ¿no? Pero cuando no hay permiso de movimiento es en los puestos en los que tenemos muy interiorizado el relato. Y aferrarse al relato también es una manera de engañarnos un poco, ¿no? Darnos cuenta a través del poema de Rosario Castellanos de que nuestra madre posiblemente ha podido sentir que somos un estorbo cuando estábamos en su interior y otras sensaciones negativas, nos lo podemos tomar como un cierto ataque. Es mucho más cómodo vivir en el relato. Total. De hecho, en plan, yo pienso mucho que los relatos como de malos embarazos, de embarazos como que se sienten como traumáticos, se cuentan siempre como desde la metáfora de la posesión, ¿no? En plan, como que hay un montón de mujeres como poseídas a lo largo de la historia y las historias de los relatos, porque es esa idea de, es que igual está creciendo algo dentro de ti que te incomoda, pero ¿cómo vas a hablar de eso desde el relato de la maternidad? Pues hablas desde, pues que es Satanás, ¿no? Pues, claro. pero claro, cuando dices que es un cierto ataque, esa idea de que Rosario Castellanos como que dice que, bueno, su hijo en ese momento le incomoda, me planteo, ¿un ataque para quién? Porque claro, esto no va a decirle directamente al niño, ¿no? A Gabriel, que tiene dificultad para integrar los matices porque igual es un macarrón que vive ahí simplemente, ¿no? Porque realmente no hace eso, o sea, el niño no se va a poner a leer el poema. Es más de preguntarnos por qué perpetuamos este relato cuando somos adultas y ya no tiene sentido insistir en lo monolítico. O sea, ya sabemos que todas las experiencias humanas y todas las relaciones tienen sus grises. Entonces, ¿por qué no hacemos lo mismo con la movida de la maternidad? Lo que hacemos muchas veces con el relato es suprimir esas emociones complejas, no nos atrevemos ni a pensarlas y como lo que decías ahí de tu abuela o de la madre de tu amiga. Y joder, ahí una emoción normal, pasajera, ligera, puede acabar enquistándose viva y saliendo de maneras raras. A mí me fascina mucho como estos casos como de madres súper pasivo-agresivas que jamás se admitirán para ellas mismas que han sentido algo negativo. Porque claro, reconvierten esa incomodidad en formas de agresión interna y externa que no interceden en ese relato maternal como de mito mariano, de madre súper abnegada, rollo un poco el relato que tenemos de la Virgen María, de madre sufridora y entregada sin necesidades propias. Claro, luego venga de depresiones posparto y todo, porque es como tragarte como esas sensaciones, qué horror. Sí, y tragarte el relato, el peso del relato y el trauma de que te trae el propio relato. Total. Es que es horrible. Es que tal cual. Eso es en lo que me gustaría que nos centrásemos hoy, ¿no? ¿Cuáles son las fuerzas que hacen que socialmente mantengamos todos estos relatos simplificando las relaciones familiares, que son algo que en esencia pues es súper complicado? Claro, para hablar de esto, de cómo el relato a veces es lo que genera como las violencias y las experiencias traumáticas, se me ocurre un ejemplo un poco heavy, porque es que esta serie es mi mierda total. Mira que he intentado, Naya, no citar esta referencia, porque es que ya la he citado antes en el podcast y una chica de parecer variada e interesante, pero es que cuando estoy desquiciada, como es el caso, lo que hago es que vuelvo a ver traca, mis series favoritas. Bueno, como que no repito yo en todos los episodios a las mismas poetas todo el rato. Ya. Lo bueno es que igual es como esa idea de volver a ver una serie es como más meh. Pues volver a leerte un poema es más insoportable. Bueno, lo que dices, las cotillas de los poemas. En fin, que voy a volver a citar la serie Sharp Objects, o como se tradujo en castellano, Heridas Abiertas. La escritora es la de Gone Girl, la de Perdida. Hace cosas de Femcel todo el rato, me encanta. Y sale como Amy Adams y está en HBO. Y lo que cuenta la serie para mí me interesa mucho, porque es un ejemplo de cómo la violencia que generan los relatos monolíticos de la maternidad. O sea, a mí es una serie que me flipa porque es como lenta, pegajosa, muy de gótico sueño Femcel, de pavas vestidas de blanco en pantanos matando gente. Esa es mi mierda, me encanta. Tu cosa total. Me ha gustado mucho que hayas dicho el adjetivo pegajosa, porque es verdad que define muy bien a la serie, ¿eh? Porque tiene como un clima asfixiante, que es eso, es como que se te pega, ¿no? Es muy buen término, muy concreto. Como todos los ventiladores todo el rato que no pasa el aire, total. O sea, a mí lo que me interesa de la serie es que básicamente las mujeres que salen en la serie son todas como malas, pero no son malas porque se salten los mandatos de la feminidad y la maternidad, en plan no es como una manzana podrida, sino que son justo al intentar cumplir estos mandatos tan asfixiantes lo que les acaba haciendo como muy malvadas. La trama cuenta que en un pueblo del medio oeste de Estados Unidos aparecen unas adolescentes asesinadas. El pueblo tiene claro que el asesino debe ser un hombre porque, entre comillas, una mujer no haría eso, ¿no? Y además, como quieren proteger la narrativa idílica y blanca del pueblo, pues insisten que habrá sido pues, un camionero, un trabajador migrante que pasaba por la zona, etc. O sea, nunca miran para adentro, no tienen self-awareness. Básicamente se nos va contando poco a poco que es un pueblo donde hay un rollo patriarcal y racista de la hostia y donde está súper normalizada la violencia, el abuso sexual. Y ahí la única expectativa que tienen las mujeres para salvarse del ostracismo es justo ceder, ¿no? Como ser elegidas como reinas de la feminidad y después, obviamente, ser madres.
Y claro, en ese contexto, la forma en la que tienen muchas de estas mujeres de lidiar con la frustración de estar totalmente sometidas es justo insistir en estos arquetipos que piensan que las van a salvar. O sea, se ven en conversaciones entre ellas de cómo han internalizado la violencia y la subliman básicamente compitiendo entre ellas a ver quién es mejor madre. Tratando de sentir algún tipo también como de agencia, ¿no? En plan de, vale, yo estoy en esta posición, pero es que tú además eres peor en esto. En fin, voy a contar básicamente el final porque pienso que la serie se disfruta igual, me da igual. Así que se viene spoiler, ¿vale? Resulta que al final nos enteramos que la madre de la protagonista tenía Munchausen by proxy, que es un trastorno que le hacía envenenar a sus hijas hasta el punto en el que se convierten en enfermas. Y claro, cuando están enfermas las puede cuidar porque están como muy vulnerables. Y todo el pueblo ve lo buena madre que es ella porque está como muy sacrificada con sus propias hijas. O sea, es que es una cosa súper retorcida. La prota se salva justo porque es la hija rebelde y como no se deja cuidar con la madre, siempre siente como mucha culpabilidad, ¿no? Como que es una mala hija, cuando justo eso es lo que le salva, ¿no? El poder escapar. Claro, esto es muy fuerte porque la serie básicamente nos plantea si haría eso esta mujer de envenenar a sus hijas si no vivía en un contexto donde todas las interacciones sociales que tienen parece una competición de ser buenas madres abnegadas. Si no estuviera como validadísima por el pueblo por cuidar de sus hijas enfermas, ¿haría eso? O sea, ¿se expresaría de esa manera? Claramente es una tía que es narcisista de la hostia y es que esa es la manera de que le validen, ¿no? Como en el papel de madre. ¿Qué hubiera ocurrido si esa madre, claramente súper traumada, pudiera haber vivido en un contexto más flexible y pudiera integrar pues su ira y sus traumas de otra manera que no fuera perpetuando esa imagen de madre como sacrificada? Claro, la forma de ejercer la violencia de la madre es tan retorcida justo porque es la única que no cuestiona el ideal de maternidad. O sea, la única que le permite ser súper violenta mientras es admirada por todo el pueblo por la capacidad que tiene de sacrificio. O sea, hay tanto peso del relato en lo que implica ser buena madre que de algún modo es capaz de autoconvencerse a sí misma y de convencer a todo el pueblo durante años que su obsesión con sus hijas es justo un acto de amor maternal. Tía, me han dado ganas de volver a verla escuchándote. Es que está muy guapa. Yo no tengo tanta obsesión como tú con esta serie, pero es cierto que la vi hace años y la disfruté, pero bien. Mira, la he estado viendo otra vez mientras volví a ver True Detective y era como, es como si True Detective la hubiera escrito una tía, porque es como esa misma atmósfera. Pero bueno, también es muy lenta, pero a mí me gusta eso. Pero como con mucha más inteligencia emocional, tío. O sea, es en plan de se ven ahí y no hace falta que te digan nada para entender como el estado mental de las protagonistas. Me encanta. Sí, creo que la voy a volver a ver. A mí no se me había ocurrido traerla, pero me ha gustado un montón que lo hagas porque siento que es un poco como la cara B del poema de Rosario Castellanos que he leído al principio, ¿no? Es como el otro peligro del relato. Me explico. Viendo desde fuera a estas dos madres, o sea, si las pusiéramos así una al lado de la otra, así a priori podría parecernos que Rosario Castellanos es una mala madre y la madre de Heridas Abiertas, obviamente antes de saber todo el circo de que envenenaba a sus hijas para que estén enfermas y todo eso, pues es una buena madre, ¿no? Porque es además una madre abnegada por sus hijas, que se dedica a cuidarlas de todas las formas posibles y además es guapa, bien vestida, rubia, muy burgués todo. Tiene una casa, me acuerdo mucho de la casa, es muy bonita la casa. Claro, es que este carácter como, entre comillas, limpio, delicado del arquetipo de buena madre, esas vírgenes María súper rubias y súper limpias, es que no solo es súper blanco, sino que además es súper burgués. Total, total. En resumen, es una madre que desde fuera sigue el relato de cómo tiene que ser una buena madre, ¿no? Soy consciente de que estamos comparando un poema y una serie de ficción, e igual no es comparable. Bueno, en literatura comparada nos enseñaron que todo es comparable. Pero me parecen muy buenos ejemplos, ¿no? Para pensar sobre lo que nos atañe, que es el relato. A lo que voy es que a la hora de la verdad, quizá Rosario Castellanos haya tenido una relación muchísimo más sana con su hijo Gabriel, porque Rosario abraza todos los grises de la relación, es consciente de las contradicciones y las acoge. No pretende encajar en el relato, sino vivir la maternidad y hacer pues un relato propio desde ahí. Ser madre es un Cristo respecto al relato total, ¿no? Ha quedado claro. Pero creo que hay otro papel que es muy jodido, que es el de padrastro o madrastra. Porque de repente eres madrastra, que es algo que antiguamente siento que no era tan común, pero que hoy en día cada vez ocurre más, claro. Y que puede ser que te dé exactamente igual y no quieras generar una relación pues, con esos hijastros, pero si quieres hacerlo, ¿cómo tienes que actuar? Hay muy pocas referencias y muchas de las que hay pues son negativas, ¿no? Porque de repente cae sobre ti todo ese peso de la tradición, las expectativas, la sociedad, pues el relato entero sobre tus hombros, pero de una forma como ambigua, como siendo sin serlo a la vez. Y es un papel que creo que depende mucho de los actos, ¿no? Porque no se da por hecho. Se puede ser un padrastro o madrastra presente o no. ¿Cómo sería
padrastro o madrastro como no binario, como neutro? No se me ocurre. Madrastro. No, qué difícil. Es muy difícil. Claro, porque sería como porque sería como desde la raíz. O sea, lo que tiene que cambiar es como mapastre. Mapastre. Mapache, qué horror. Bueno, luego voy a buscar a ver si existe. Creo que hay algo interesante en estas relaciones y es que no se dan por hecho, como sí que se da como la paternidad o la maternidad, sino que es más como una elección. Por cierto, Leire, fuera de bromas, hoy he soñado que era madrastra. ¡Qué fuerte! Qué tía, es que no puede parar. La cuestión es que me ha caído muy bien esa niña inexistente y me ha dado pena al despertarme darme cuenta que no existe. Tía, es como muy tierno, pero a veces como desconectas todo del trabajo, la verdad, que quieres que te diga. Y aparte, tú no hubieras soñado esto en la puta vida, ¿no? En la puta vida. Es que me encanta que seas tan exótica, me lo meto por el culo todo el rato. Es que yo creo que yo no soy la exótica y la exótica eres tú. Bueno, gente que no sois, decidnos quién es la rara. Porque ¿cuántas veces soñáis con vuestros hijos hipotéticos a la semana? ¿Vale? Yo, tía, igual a la semana no, pero te prometo que yo creo que mínimo, pero te juro, mínimo, una vez al mes sueño o que estoy embarazada, o dando a luz, o dando pecho, esto mucho, o que soy madre, o bueno, esta versión de que soy madrastra. Me encanta cómo vas evolucionando, en plan... Tía, es que eres cáncer. Esto siempre es una broma que tenemos, pero es que es verdad, es que es el signo maternal por excelencia. Mira, yo tengo un recuerdo de yo yendo de la mano de mi madre a infantil, porque claro, el colegio está a 2 minutos, entonces si iba de la mano de mi madre... Es que eras muy pequeña. Debía ser muy pequeña. Y claro, yo le pregunté a mi madre que por qué la gente tenía hijes. Porque no le veías ningún tipo de sentido, en plan, ¿para qué lo vas a tener? Y además la pregunta entera es como, ¿por qué la gente tiene hijes si además se gasta más dinero? O sea, niña de 3 años rayada por las finanzas. El otro día te conté que la primera cosa que me compré fue una cartera. Es que, claro, estaba yo rayada, no entendía nada. Es que, claro, mi madre me tuvo que explicar que la gente quería tener hijos. Y yo, menudo cuadro. Se agradece. Con lo etérea que eres tú luego en la realidad, ¿eh? Un cuadro. Y mientras tanto, yo de niña jugando todo el rato a que era la mamá. Ya, es que eso se nota mucho también. Ahora también sigues jugando a que eres la mamá, que haces unas comidicas increíbles en casa, fantasía. Ya, también es verdad. En fin, vamos a seguir con lo que estábamos. Y voy a empezar con los libritos, que es lo que mejor se me da. En este capítulo voy a utilizar mucho al escritor de la familia favorito de internet, que es el chileno Alejandro Zambra, que no sé si tú lo conoces. Bueno, pues efectivamente lo conozco de internet, no porque soy una literata, me encanta. No me extraña. Luego explicaré un poco más de él, pero me gusta mucho esto que escribió en su libro Literatura Infantil, que creo que es el último libro, que lo escribió tras el nacimiento de su hijo Silvestre, que me encanta el nombre de Silvestre. Me encanta Silvestre, es como... tiene un mundo como asalvajado, como de permitir que sea lo que sea. Me encanta. Y como eso. de Disney, ¿no? Sí, es Disney, pero me gusta mucho ponerle a tus hijos... O sea, siempre les va a marcar, ¿no? Pero un nombre que implique libertad me parece muy guay. Como que ya es una forma de posicionarte ante el mundo. Qué guay. Además, la elección de este nombre, una vez les leí que, claro, lo decidieron... Me encanta. Yo súper romántica. En la primera cita que tuvo Alejandro Zambra con la futura madre de su hijo, que es Jazmina Barrera, que también es escritora. Jazmina, increíble. Entonces, en su primera cita, Jazmina le contó que sus padres pensaban que ella iba a ser niño y entonces decidieron que le iban a llamar Silvestre. Entonces, ella se llamaba Silvestre hasta el momento del parto, que entonces dijeron, es una niña, pues entonces hay que llamarle Jazmina. Y lo hablaron en la primera cita y luego su hijo se llamó así. Es que me encanta esto. Precioso. Bueno, este fragmento lo traigo porque creo que explica mejor que yo a lo que me refiero con elección, ¿no? O papel que depende de los actos en el caso de los padrastros. Los padrastros empiezan perdiendo la ruidosa batalla de la legitimidad, pero de pronto alguien va y dice, mi padrastro fue mi verdadero padre. Yo quiero escuchar esas historias. Tal vez los padres somos, en el fondo, padrastros de nuestros hijos. La biología nos asegura un lugar en sus vidas, pero igual ansiamos que nos elijan como padres, que alguna vez digan esta frase tan maravillosamente rara, mi padre fue mi verdadero padre. Tía, me encanta, qué bonito. Precioso. Me gusta esta idea porque constata el aire, ¿no? Como el espacio para el relato que hay en el papel del padrastro, que puede convertirse en un verdadero padre o no. Claro, es como el padre de Schrödinger. Existen las dos posibilidades en el aire, me encanta. Total. Y me gusta mucho cómo Alejandro traslada esa idea a la idea del padre, ¿no? Porque creo que cuando no damos por hecho las relaciones es cuando se trabajan y cuando se convierte desde la elección se convierten en algo como mucho más real. Claro. Tía, mientras decías esto pensaba que yo tengo la suerte de que mis hermanes se hayan convertido en mis verdaderos hermanes. O sea, como que
He pensado muchas veces que si mis hermanas me hacen una putada, no voy a tratar de solucionarlo porque sean mis hermanas, sino porque justo a lo largo de los años me han ido como dando una serie de experiencias que hace que confíen que conseguiremos arreglar nuestras diferencias. Un poco pues como si tú y yo tenemos una bronca o como si cualquier persona tiene una bronca, ¿no? Es decir, mis hermanas y yo nos estamos hermanando todo el tiempo. Estamos construyendo ese lazo, ¿no? Depende mucho de la acción. No considero que ser hermano de alguien sea algo que se te es dado, ¿no? Porque mucha gente no se lleva nada con sus hermanos y, sin embargo, como creo que en este caso pues había una afinidad y un apoyo mutuo para que se dé ese vínculo. Qué bonito, Leire. Y qué suerte me has hecho sentir, porque yo ahora con mi hermano siento lo mismo, ¿no? Soy amiga de mi hermano, creo que somos amigos los dos, como que hay una elección más allá de la obligación. Total, creo que lo que pasa mucho, ahora que has dicho de los amigos, con la familia, es algo que también decíamos en el episodio de amistad, y es que el término familia o hermano son como términos muy amplios y que es que significan cosas diferentes para cada persona. O sea, quizás si hubiera como una terminología más específica, por eso decimos fue mi verdadero padre, porque no hay una terminología para decir el padre que es verdadero y el padre que no. Es que es muy fuerte. O sea, hay gente cuyo padre es su mejor amigo y gente que su padre está súper ausente, pero le decimos a todos padre, ¿no? O sea, no podemos nombrar lo específico que es ese vínculo. Quizás la llamada familia nuclear creo que es más difícil de entender esto, pero creo que cuando lo pasamos a la familia extendida lo entendemos perfectamente, ¿no? Que al final hay tías con las que ves una vez en Navidad que no saben nada de tu vida y tías que es que igual le llamas todos los días y te cuentas qué tal y está al corriente de tu vida y, joder, no debería como poder nombrarse diferente de algún modo por un tema de justicia, ¿sabes? Totalmente. A mí lo veo muy claro en el caso de los tíos, pero yo también, por ejemplo, que tengo muchos primos y primas, también lo veo muy claro, como que hay algunos para los que somos mutuamente como unos desconocidos y otras que son como de las personas que mejor me conocen en el mundo. Total, y este es el problema que ocurre con el tema de padrastro-madrastra, ¿no? Que es como muy difícil reclamar ese término porque está muy cargado. O sea, si tuviéramos otros términos tipo padrastro, que es mi verdadero padre, sería mucho más fácil. Pero claro, en los cuentos tradicionales el conflicto suele ocurrir porque justo entra una madrastra en la vida de las niñas, ¿no? Quizás las madrastras, como arquetipo antagonista, estoy pensando, son solo un dispositivo muy sofisticado que tenemos para poder contar historias familiares pues cero idílicas. Y a la vez que esa narrativa de conflicto siga protegiendo el arquetipo materno. O sea, no es la madre la que es capaz de despreciar a sus hijos, sino un agente externo que curiosamente ocupa el mismo papel, que es la madrastra, ¿no? O sea, no es su verdadera madre. Pero claro, esto no es problemático porque impide que integremos que hay madres que son sujetos complejos y que igual no son tu verdadera madre, sino que además carga mucha narrativa a las madrastras, ¿no? En plan, ellas no tienen la culpa de nada y al igual que las madres, pues tienen una narrativa superimpuesta. Totalmente, tía. Las dos figuras realmente representan la maternidad, pero se delega todo lo bueno a una figura, la de la madre, y todo lo malo a otra, que es la de la madrastra. Y como que no es posible imaginar a una que aúne las dos características, ¿no? Lo que decía al principio de que hay en la historia cultural la idea de la malísima madre y la buenísima madre, pero no alguien que esté como en medio, ¿no? Es como demasiado complicado narrativamente. Siguiendo con el escritor Alejandro Zambra, voy a traer ahora su libro más conocido que trata precisamente de la relación entre un padrastro y un hijastro, ¿no? Este libro se llama Poeta chileno y es como bastante mainstream. En general, creo que los escritores y escritoras latinoamericanos lo están haciendo muy bien para reflexionar sobre la familia. A mí al menos los textos que más me han impactado en los últimos años respecto a este tema vienen desde ahí. Este, como digo, es uno de mis favoritos porque es bellísimo. Es como un abracito de ternura, pero que además pues, te hace reflexionar. Este libro, Leire, se tradujo en Alemania, que siempre me parece una curiosidad muy bonita, como Casi un padre. ¡Wow! Es que me impacta muchísimo, ¿no? Porque habla eso de cómo padre es algo como que hay que ganarse, ¿no? En plan de casi lo eres, casi no. Mira que no hay padres biológicos que son casi un padre y padres adoptivos que son un padre. Es que es fuerte. Y además ese casi un padre dices hay que ganárselo, pero nunca lo va a llegar a ser. O sea, es muy cruel. Es muy cruel, ¿no? Total. Cuenta la historia, el libro, de Vicente y su padrastro. Los dos se adoran y tienen muy buena relación. Y el libro narra la incomodidad que sienten ambos por no saber cómo nombrarse, por cómo ubicarse dentro de los espacios que tienen reservados para ellos como familia. Tía, esto de hecho me hace pensar mucho que las comunidades queer, cuando muchas veces se te echa de casa lo que sea, en plan, la figura como maternal es madre, ¿sabes? En plan, y se dice directamente madre. Como que pienso que quizás ese gesto podríamos como ampliarlo más, porque ahí hay algo como muy bello, ¿no? En el tú reconocer
ese arquetipo de cuidados en otra persona. O sea, me parece precioso porque si Alejandro Zambra pudiera haber dicho, wow, este es mi padre, y decirlo como sin conflicto y sin poder como tener que sobreexplicar nada. Total. No es autobiográfico, ¿eh? Es una novela, pero sí, totalmente. Entonces, claro, ellos mutuamente, estos personajes, necesitan nombrarse como persona tan importante en su vida con la que comparten mucho tiempo, pero a la vez aclarar que no son padre e hijo. Es decir, es una relación que quiere crear un nuevo relato porque no tienen uno al que aferrarse como si lo tienen un padre y un hijo. En esa búsqueda del relato y del nombre, los dos tienen conversaciones muy lindas en las que el niño le pregunta dudas que el adulto no sabe responder. Entonces te voy a leer un pequeño diálogo que tienen entre ellos dos hablando de esto. ¿Y si alguien fue tu padrastro por un tiempo, sigue siendo tu padrastro para siempre? Yo creo que sí. Sí, si tú quieres. Para los mapuches, el chau es el compañero de la madre. Da lo mismo si es el padre biológico o no. Chau es el nombre de una función, la función padre. ¿Y tú quieres que te diga papá o chau? Sería raro. Hola, chau. No, tú dime como quieras, es cosa tuya. Tal vez padrastro, que en otros idiomas no es una palabra tan fea. No, lo que quiero decirte es que esta es nuestra lengua, nuestro idioma. Hay que usar las palabras aunque no nos gusten. Y si las usamos lo suficiente, capaz que signifiquen. Tía, me ha encantado esto el protagonista que asume que quizás ese término puede ser más hermoso en otras lenguas y que por eso no hay que perderlo, ¿no? Pienso que, claro, al ser yo de frontera, la primera lengua que aprendía, pues claro, era el francés. Pero no como lengua materna, ¿no? Que de repente te imagino como con 3 años preguntándole a tu madre, ¿por qué la gente tiene hijos? No, además el francés de mi zona, claro, es con la R fuerte, entonces no tiene ese tono como parisino de película francesa total. No, pero te lo traía porque es que en el texto de Alejandro Zambra que dices, claro, se dice que igual hay lenguas en las que ese término no está tan cargado. Y es que en francés los términos asociados a la familia política no son nada despectivos, sino que son súper bonitos. O sea, sabemos que en castellano tenemos suegra, que es en plan rollo matasuegras fatal. Cuñado, que usamos un poco como sinónimo de ignorante, que opina muy fuerte, horrendo. Y en francés también tienen, pues, al menos un término mucho más bonito para referirse a la familia política, que es como la belle famille, en plan, la familia bella. ¡Hala! No sabía esto, qué bonito. Claro, entonces tu cuñado es el bello hermano, tu suegra es la bella madre. Me parece precioso. Claro, al parecer es una forma de respeto que viene del medievo, pero justo sí que suena mucho más bonito que decir padrastro, que tiene una connotación como muy chunga, que es como una cosa que te sale en la uña, que te incomoda. Habría, como dice el texto, quizás que decir padrastro muchas veces para que ya no lo asociemos a lo del dedo y lo asociemos como algo como más bonito, ¿no? Porque ¿cómo has nombrado así a alguien a quien amas? Claro, total. Es que el lenguaje me fascina. Es que es lo mejor. Qué fuerte lo del francés, ¿no? A mí, de hecho, me pasa que de muchas relaciones de pareja, lo que echo mucho de menos después de las rupturas es a mis suegros. O sea, como a mi suegra o a mi suegro. Algunos, no a todos. Y claro, queda raro, pero pensar que echo de menos a mi bella madre, como que es precioso, ¿no? Más poético. Y claro, el drama aquí es lo que decía al principio del episodio. El relato, ¿no? Los relatos han cargado las palabras de padrastro y madrastra de connotaciones súper negativas a lo largo de la historia de la cultura popular, pero siento que cargar bella madre de negatividad pues es como que de base más complicado. Claro, igual lo que pasa es lo contrario, que te cae fatal, no sabes cómo cargarla en negatividad. Que dices en plan de cómo nombro a una suegra mala, en plan... Total. Es que es horrible. Creo que igualmente podría dársele la vuelta, ¿no? Como dices, a madre, que se le carga siempre de sentimientos que tienen como una palabra muy positiva, ¿no? Y que todos los sentimientos que tenemos que sentir hacia ella tienen que ser así, pero la realidad puede no ser esta y que nuestra vida pues esté más sostenida por la familia que no es de sangre que por la que sí lo es. Siguiendo un poco con el tema esto de los padrastros, estas navidades, Leire, he hecho la cosa esta de ver muchas pelis de Navidad. Y una de ellas ha sido Love Actually. Porque se había quedado una amiga a dormir a casa y estábamos viendo un poco como algo tontorrono para ver porque estábamos como medio de resaca. Y de repente me dijo que nunca había visto Love Actually. Y dije yo, ¿qué? Vamos. Hace siglos que no la veo y de hecho creo que Sergio no la ha visto. Entonces le vamos a decir luego para que la vea, Dios mío. Ha envejecido bien, yo creo, ¿eh? Me Sí, gustó. ¿tú crees? Yo justo había visto lo contrario. Bueno, a ver... Yo qué sé, ahora igual esto es problemático que lo diga. No sé yo, a mí me gustó. Total, que me di cuenta que el personaje que encarna Liam Neeson, que se queda viudo, muy tristón, cuidando de un niño que es monísimo, que está enamorado de una chica de su cole. Ese niño que además hace de niño en como 20 películas. En plan, es que es justo el niño de las pelis de nuestra infancia. Yo me acuerdo que estaba como un poco enamorada de él de niña. Porque claro, debe de tener nuestra edad. Rubio, total. Es como de nuestra edad más o menos. Bueno, en fin. Pues yo pensaba que Liam Neeson era el padre y no, es el padrastro.
Claro, es que qué fuertes los prejuicios, porque yo tal cual pensaba que también era el padre. O sea, es que no me había planteado si era el padrastro y si lo es, claro, porque saldrá en la película, no lo recuerdo así, porque como hace de padre, me lo planteo como el padre. Qué fuerte. Claro, tiene actos de padre. Claro, y de padre bueno además. Sí, totalmente. Y claro, como se muere la madre, pues ese niño se da la situación de que se queda de repente a cargo de gente que no es su familia de sangre, porque es que se quedan solo el niño y el padrastro. Y además, como dices tú, se representa de una manera muy idílica, sin tener en cuenta, obviamente, la tristeza que ambos tienen por la madre fallecida, pero entre ellos hay como mucha complicidad, cuidado, sinceridad, y me interesa mucho esto que siento que cada vez se habla más, ¿no? Que es realmente una familia. Es tan importante el lazo de sangre. Yo no tengo una vida tan exótica como la tuya, pero tú tienes mucho que hablar de esto y he aprendido mucho de ti, que no sé si te apetece que nos lo cuentes. En plan, se viene circo. ¡Qué impaciencia! Bueno, he hecho un poco las paces porque he hecho como un microdocu. Bueno, estoy en ello, estamos trabajando en ello, sobre mi familia, porque pienso a veces, es que ¿cómo le cuento a la gente mi vida o quién soy? Es como que los datos como aislados no tienen ningún sentido. En fin, porque claro, padres hippies, pero es que mis padres hippies expresan de manera diferente que tus padres hippies. Ya te tocará algún día contarnos cotillos. Tienen diferente hippidad. Sí. Claro, mi hippidad va justo por el cuestionamiento práctico del modelo de familia nuclear. Esto es bastante íntimo, obvio, pero es que, tía, pienso mucho últimamente que mi incomodidad por los macrorelatos me viene mucho por ser de frontera, que hay también una cosa ahí de habitar las no fronteras, y luego lo otro, pues por mi infancia, porque es que a veces desearía que cosas súper obvias que aprendes desde niña como casa o familia estuvieran menos cargadas, porque es que es lo que dices, cuando yo digo por ahí, voy a mi casa, la gente hace una idea, y claro, ¿cuántas cosas les tengo que explicar a la gente para que esa idea no sea la idea arquetípica que tiene en su cabeza? Como que cada palabra viene con el relato normativo de lo que es una casa y lo que no es una familia, etc. A Leire le da mucha rabia que, claro, cuando ella dice, voy con mis padres, voy a mi casa, la gente se piensa que es como un piso con los padres y los hermanos y ya está chimpún. Pero claro, esa no es la realidad de Leire. La realidad es un circo. La realidad es mucho más interesante. Claro, o sea, yo he vivido siempre en una casa con mucha gente, ¿vale? O sea, mis padres tenían una posada y vivíamos como todos juntos, ¿no? Como mi familia, la gente que trabajaba en la casa, los colegas que entraban en una casa donde estaban unos meses, esa cosa de acoger mis padres, no pueden parar. Gente muy diferente que venía a hospedarse de todas las culturas, religiones, clases sociales, mucha fantasía. Claro, hasta que tuve yo 6 años y ya mis padres trataron de hacer un espacio privado en la casa para que tuviéramos un poquito de intimidad, pues que dormíamos todos juntos, en plan los colegas, los padres, tal. Total, que vivíamos todos en la misma habitación, cocinábamos juntos, fregábamos juntos, íbamos al monte, pues ese rollo. La cuestión es que, como es lógico, pues la experiencia ha cuestionado mucho, no solo a nivel teórico en mí, sino a nivel de carne, ¿no? De sentir en mis vísceras qué es una familia y qué nombres tengo y qué nombres no tengo para nombrarla. O sea, hay personas con las que he pasado temporadas muy largas viviendo en casa y que me han cuidado y me han visto crecer y se han interesado por mí y sin embargo no tengo formas de nombrarlas porque es que no tengo ni vínculos de sangre, ni siquiera como vínculos legales, ¿no? Como lo que decíamos de los ingleses o de los idiomas, de que ellos tienen como brother-in-law, en plan, por la ley. Yo ni por la ley, ni por la sangre, ni por la bella familia, pero es que están ahí, tío. Entonces, ¿cómo los nombro? Este año me contó, de hecho, una amiga de mis padres que la persona que me cogió cuando nací pues era un amigo mexicano que trabajaba ahí durante años en esa casa. Claro, porque naciste en tu casa. Un deep hippie, efectivamente. Y claro, todos los colegas estaban además esperando que naciese abajo. Esto es como... Yo tengo una narrativa con esto del símbolo de la gente que espera a la comunidad. Bueno, es movidas, ¿no? En fin, que esa amiga me contó que obviamente yo me eché a llorar pues porque acababa de nacer y el colega de mis padres hizo una broma rollo, tranquila niña, que si no te gusto yo no soy tu padre. Wow. Bueno, la broma que hizo realmente era en plan de tranqui niña, que te ha tocado una familia blanca. Porque él era racializado. Claro, en plan por el culo, en plan. Pero es una tontería, pero es que a mí eso como que lo he pensado luego mucho, como haciéndolo del docu, pienso, es que aquí hay algo abundante, tipo, si yo no te encajo, no te preocupes que va a haber gente que va a seguir recogiéndote igual. O sea, es que eso me parece como muy bonito. Es precioso, tía, y creo que define muchísimo tu personalidad actual, como tu forma de ser. Sí, o sea, un poco sin querer, bueno, como todas las infancias definen mucho nuestra personalidad, pero es como que cada vez soy más consciente, como que cuando vivía fuera de casa de mis padres, o sea, fuera de la ciudad de donde viven mis padres y toda esta historia, no me planteaba tanto el tema de los orígenes, pero es que ahora mismo que vuelvo y les veo pienso, claro, es que tiene todo el sentido. Ahora lo entiendo todo. Ahora lo entiendo todo, obvio. Claro, es que volviendo a toda esta cosa de la crianza comunitaria, hay una amiga de mis padres que ha vivido con nosotros pues más de 10 años, ¿no? Ha estado trabajando con nosotros, criándonos, se vienen todos los planes familiares.
Y claro, yo cuando digo que voy a verla es que ni siquiera sé cómo nombrarlo, ¿no? O sea, a veces digo como, es que es como mi tía. Pero es un nombre mentira porque ni tenemos parentesco de sangre, ni muchas veces las tías viven en casa y están contigo. Casi una tía. Casi una tía. Se viene el libro de Leire y Paz. No sé, pienso que hay un tipo de intimidad muy particular en vivir con otros cuerpos, tía. Y pienso mucho si lo familiar no es simplemente eso, ¿no? Como la intimidad corporal. Compartir baño, cama. Como que siento que muchas veces experimentas eso cuando vives justo fuera de casa. Cuando vives fuera de casa, tus amigas te traen las sopas, estás enferma y te puedes echar la siesta juntas. Tía, claro, esto es una cosa que mi tía nos dice mucho a mi prima y a mí, que es que ella echa mucho de menos, bueno, no echa de menos, sino que le da envidia que nosotras, como hemos podido estudiar fuera de casa, bueno, hemos podido estudiar básicamente y hemos ido a la universidad, hemos compartido piso. Y que eso es algo que ella con sus amigas no, porque mi tía básicamente vivió con mis abuelos hasta que se casó y se fue a vivir con mi tío. Entonces, en la relación con sus amigas, ella dice que no se dan relaciones tan íntimas porque no han hecho lo que dices tú, la intimidad corporal, ¿no? No han dormido juntas, que eso es algo que con las amigas sí que se puede hacer, ¿no? Sobre todo, pues yo qué sé, si compartes piso o yo qué sé, un día sales de fiesta, no, pues te quédate en mi casa, tal. Ese tipo de cosas, o lo que estás diciendo ahora, ¿no? Como de que te trae la comida si estás enferma, que es algo que podemos hacer tú y yo, o nosotras incluso que mientras una mea, la otra se lava los dientes, es algo... Bueno, tú y yo meamos y hablamos todo el rato mirándonos a los ojos, ningún tipo de conversación. Me gusta mucho hacer eso. Yo he visto sacarte varios tampones también. Eso tiene que contar como familia de alguna manera. Claro, y eso es algo que mi tía dice que echa en falta, ¿no? Entonces ella tiene como mucho más remarcada la distancia entre qué es amiga, qué es familia. Claro, es que es un tipo de relación que a mí me encanta, ¿no? Como esa intimidad corporal. Y además me encanta una cosa de ese tipo de intimidad que es abundante, tío. No es como un espacio sagrado que solo puedes tener con una persona y todo lo demás son como, bueno, vas a echarte un café y ya está, ¿no? O sea, ahora incluso vivo en la misma ciudad que mis padres, como he dicho antes, igual hago eso de pues ir a comer con ellos, echarnos la siesta, lo que sea, pero es que también puedo hacer eso contigo, con mi pareja, con otros amigos, no sé, como que no me interesa tanto ahora mismo ver quién ocupa ese espacio tan sagrado de lo que es la familia y lo cotidiano, sino justo ampliar esa cotidianidad, ¿no? Como que siento que ahí me siento mucho más yo y yo creo mucho en ese tipo de intimidad. Claro, es que como no vas a creer en esa intimidad y no te vas a sentir tú si es que tú vienes desde ahí. O sea, es que creo de verdad que esa experiencia a ti te ha marcado mucho por cómo nos ves a los demás, porque tú eres, o sea, Leire es una persona muy generosa y tiene un sentido muy grande de la comunidad. Y claro, esa crianza tan rara suya, pues realmente dinamita totalmente el relato familiar. Claro, que luego me da vergüenza que diga estas cosas porque luego la gente dirá, bueno, a mí no me saludó cuando... No. Pero sí, claro, joder, es que me da vergüenza porque es muy personal, ¿no? Pero es que siento que es importante contarlo porque siento que tengo esta experiencia como muy integrada, lo que dices en la carne, ¿no? No tanto como una ideología, sino como algo que instintivamente pues acabo leyendo así la mayoría de las familias, ¿no? En plan, la gente que está contigo, que está ocupando el mismo espacio, que comparte de algún modo tu cotidianidad. Claro, es que en tu caso has vivido primero la realidad y luego ya lo has intelectualizado. No es que hayas pensado, ¿cómo voy a hacer unas nuevas formas de vivencias que se salgan de...? No, es que tú lo has vivido y luego ya te has dado cuenta. La gente normalmente lo hacemos al revés. Claro, sí. Bueno, como mucha gente habrá tenido como experiencias en otras vías, pero yo creo que también, no sé, como... Es esto de siempre parece como que es una cosa súper exótica salirse del sistema, pero últimamente pienso mucho que estamos haciendo todo el rato. Lo que pasa es que no ponemos el foco ahí, no hacemos zoom, son cosas como muy pequeñitas, ¿no? En plan, como siempre, como microorganizaciones como que funcionan perfectamente desde lógicas más horizontales y sin conflicto. Claro, tienes toda la razón. Como antes que había como familias mucho más amplias o esta cosa como de mucha más relación con los vecinos, entonces había mucha gente criando a un niño, ¿no? Claro, tiene todo el sentido. De hecho, ahora que lo pienso, lo que te digo de que las experiencias que uno tiene muchas veces ya son como contraculturales, lo que pasa es que no pones el foco ahí. Yo siempre pienso en que mi madre dice que ella también viene de una familia como comunitaria, porque también vivía con sus abuelos, con sus tíos, pues míticas movidas working class, ¿no? Que es lo que hay. Y joder, es que ahí es como hay muchas personas que son responsables de la crianza de un niño. Y para mí eso, claro, quizás por lo experiencial, pero es que me tiene mucho más sentido. Porque es que esa idea de que hay una persona que en este caso normalmente suele ser el arquetipo materno que se hace cargo de todas tus movidas con una entrega total que ya viene cargada además a persona con traumas, estrés, movidas personales, es muy difícil que cumpla como
ese relato tan idílico de atención y cuidados. Y creo que quizás también por eso como que se rellena tanto ese relato, ¿no? Como para compensar la carencia. No estoy hablando solo de que en parejas heterosexuales piense que el padre se tiene que hacer cargo de criar y cuidar, que eso ya lo doy como obvio, Aunque no debería. aunque no debería, porque estamos años luz de eso. Que por cierto, me estoy acordando de un vídeo de Financial Diet diciendo que si eres una mujer en una relación heterosexual, que te plantees muy bien el nivel de cuidados que ya están ocurriendo en tu relación antes de traer a un niño al mundo. Porque muchos hombres quieren tener hijos de la misma manera que los niños quieren adoptar un cachorrito. Tía. ¡Pum! Pero porque pues les hace ilusión ponerle un nombre, jugar con ellos, enseñarles Jugar a la pelota. Claro, enseñarles los trucos que tienen para que les admiren jugando a la pelota y a la play. Y es como, bro, ¿quién se va a hacer cargo de esto? Como cotidianamente. Esto es increíble, joder, hay que tatuárnoslo. Como la frase de tu madre que te dice a ti mucho y a mí me la has repetido, entonces ahora ya es como si también me la hubiera dicho a mí mucho, de líate con quien quieras, pero cuidado con quien tienes hijos. Claro, es que ahí está el percal, que luego de pronto tienes una relación a largo plazo con gente que no apaña nada y es como, Dios mío. Claro, y de repente tienes un hijo con alguien y tienes 2 hijos. Claro, es que el drama. Pero bueno, es eso, que es que ya no creo solo que es que tienen que ser que las dos personas dentro de una pareja normativa se tienen que involucrar en la relación con su hija, que es que me parece de puto cajón. Es que además es que luego te estás perdiendo conocer a tu hijo. Es que esas cosas, qué horror, ¿sabes? En plan, como que no son solo ventajas, también te estás perdiendo experiencias humanas, por favor, desde ahí. En fin, sino que además pienso que es que el cuidado de alguien tan vulnerable, joder, es que esté sujeto a la gestión física y emocional de 2 personas, que las 2 personas suelen tener 2 trabajos, tienen que coger transportes, tienen que hacer las tareas de casa, tienen sus movidas, es que pienso, joder, es que es casi imposible. Y hasta que no tengamos experiencias reales y no solo teóricas que centren en lo colectivo y los cuidados, no vamos a poder desarticular tanto como los relatos súper abnegados de maternidad, rollo mujer súper entregada con sus hijos, porque es que no tenemos algo que equilibre. O sea, si tu madre te deja de cuidar, es que ya te quedas solo. Y eso no tiene sentido. O sea, el sentido es que te sientas recogido, ¿no? Como eso que decía Mauricio de hay otras personas disponibles para ti. No sé, a mí yo creo que es una movida como esto de mi infancia que me hace no agobiarme mucho con la comodidad de si quiero ser madre o no quiero ser madre, como debate entre las amigas ahora. Y yo creo que es porque no lo veo tanto como una ventana de años concretos donde tienes posibilidades biológicas para criar, sino que pienso que, joder, es que nunca te van a faltar personas que necesiten que te involucres con sus hijas, ¿no? O sea, pienso mucho, mira, en inglés, neologismo, qué horror. Esa frase de, en plan, it takes a village, ¿no? Como que hace falta un pueblo entero para cuidar del niño, ¿no? O sea, cuantos más seamos, pues mejor, ¿no? En ese sentido, el año pasado, por ejemplo, una amiga que sí que tiene la fantasía de gestar, no como yo, nos juntó a unas cuantas amigas y nos dijo que, bueno, que está planteando su maternidad. Esa amiga juro que no soy yo. No, podría ser, pero no es. Y claro, ya básicamente, como no quiere depender de cómo están sus relaciones de pareja, pues básicamente nos preguntó que cuánto querríamos estar nosotras involucradas en la vida de un hijo hipotético. En plan, ¿cuántos días a la semana queríamos estar dispuestas a dar por ese tipo de proyecto de crianza colectiva? Claro, yendo como a lo práctico, ¿no? Claro, ya no teorizando ni nada, es lo que decimos, experiencias que te pasen por la carne. Claro, esto puede parecer muy fuerte según qué círculos. Hay mucha gente que me ha dicho, ya, pero es que los amigos van y bien, no sé qué, y es como en plan, ya, pero mira que no es igualmente frágil un modelo de pareja que tiene que sujetar el estar enamorados y desearse, además, para poder criar de un niño. O sea, eso es horroroso. O sea, esto se ve como muy raro lo que dices de tu amiga, pero no se ve tan raro, y es más raro aún si lo piensas fríamente, como conocer a alguien desde hace muy poco, de repente quedarte embarazada y decir, bueno, pues pa'lante, mientras estoy embarazada voy conociendo a esta persona y de repente gesto y crío con esa persona, ¿no? Es como mucho más extraño. Es mucho más extraño, pero a la vez ningún conflicto hay. Claro, pero más normativo, ¿no? A mí, desde que me contaste esto de tu amiga, es un poco como mi imperio romano y lo pienso mucho. Y de hecho me ha afectado mucho porque después de que lo hayamos hablado, has terminado como haciéndome cambiar un poco la visión de mi futuro. Manipulación. Yo, por ejemplo, que siempre he sido muy maternal y siempre me he imaginado siendo madre, también hay que decir que cada vez lo hago menos, ¿eh? O sea, cada vez que me está llegando más el momento, digo, bueno, igual no. Por un lado, por la cuestión material, obvio. Por otro, pues por todo lo que dices, ¿no? Del sostén de los cuidados. No creo que sea realista para mí criar sola porque me desquiciaría, pero tampoco vivo en la misma ciudad que mis padres como para que hagan de abuelos 24/7 y aparte que mis padres son como muy jóvenes y también tienen sus trabajos y pasarían de asumir esta responsabilidad. Tampoco tengo una relación de pareja constante con la que criar y tampoco sé si le veo sentido a hacerlo de esa forma. Tampoco sé si me apetece, igual me apetece estar como a mi bola como ahora, en plan, ya me gusta mi vida, no lo sé.
Pero hablar contigo me ha abierto la perspectiva y hace un tiempo me di cuenta de que una posibilidad que no se me había ocurrido y que de repente al escuchar a tu amiga tiene sentido, ¿no? Tiene sentido para mí, es la de tener un hijo con un amigo mío, como muy cercano. Cuando se me ocurrió, lo hablé con él, se lo propuse, ¿no? De una manera bastante informal, ¿eh? O sea, como, oye, mira, se me ha ocurrido esto. Y se le cambió así un poco la cara y dijo, ostras, pues de repente igual tiene sentido, porque yo también estoy un poco rayado con esto y no sabía muy bien cómo verlo. Y claro, es una persona que es como un amigo desde hace mucho tiempo, nos conocemos muy bien como nuestros grises, nuestros oscuros, nuestros blancos, nuestros todos. Y le vimos como sentido. Es íntimo, tampoco quiero contar mucho más, pero a lo que voy es que ahora siento que puedo ver más allá del relato y cuento con que si finalmente soy madre, que no lo sé, puedo serlo de diversas formas. Una de ellas puede ser con alguien con quien la relación no está sujeta a los vaivenes del deseo, de una relación de pareja, ¿no? Cuento también, como tu amiga, con criar desde una red más amplia, fuera de una relación única, ¿no? Con otra persona. Y de esa forma reconstruir un poco el significado, el relato, la familia, hacerlo sobre todo más propio, ¿no? Más cómodo. Y siento que mucha gente se agobia muchísimo cuando se habla del concepto de abolición de la familia y todo esto, pero es que al final abolir la familia no es cargarte a tu abuela o dejar de hablar con tu hermano, que es lo que algunos piensan. Es mucho más... Es que me estoy riendo porque el otro día, para prepararme con este episodio, me puse un vídeo de estos, parecía todo algoritmo, ¿eh? En plan, a ver qué pensaba. O sea, yo a veces tengo esa cosa de... ¿Qué piensa otra peña? ¿Sabes? En plan... Y están tan agobiados. Claro. Es como, cariño, o sea, que no se trata de que renuncies a tus vínculos, sino que hagas algunos que te tengan sentido, tío, ¿sabes? O sea, es que qué horror. Claro, es que eso es, abolir la familia es mucho más esto, imaginar unas relaciones en las que tú, individuo, independiente, te sientas cómodo. Y que tengan sentido para ti y por ello tengan menos conflicto, porque es que es eso, tienes que comprar el pack. Es que hay muchos conflictos, ¿no? O sea, tiene mucho más sentido buscar formatos que sean como más adaptativos a nosotras. Pero claro, yo me planteaba, ¿por qué seguimos insistiendo entonces en la idea de familia tradicional nuclear? ¿Y por qué, por lo que te digo del algoritmo, qué le pasa a la ultraderecha que está obsesionada con la puñetera familia? En plan de, ¿qué hay ahí? Porque claro, esa idea de vínculos desde una familia nuclear, siento que no es solo una forma neutra de relación, sino que empiezo a pensar que es aquella que permite que se desarrolle mejor el sistema. Total. O sea, si sentimos que nuestras redes son abundantes y son flexibles y confiamos más en la comunidad, pues es que a veces que eso no suele molar a un sistema que lo único que busca es reproducir su principio individualista y egoísta. De hecho, a mí me interesa mucho como esas teorías que hay de, que ahora no sé citar la persona que lo dice, pero como que somos como seres mucho más colaborativos, rollo los bonobos. O sea, esto es una cosa como de psicología evolutiva que a mí me suele parecer un rollo. Pero siempre hemos comprado esa narrativa de que la peña que es más alfa es la que se reproduce, pero es que es una narrativa que empieza a verse a saco durante el siglo XIX porque es ese rollo de que les encanta a ellos la cosa piramidal, los burgueses, los blancos, el colonialismo, ese rollo. Y es como, joder, es que en la Edad Media, si un amigo de tu primo necesitaba comer, pues tú necesitabas a alguien para que trabajase en tu campo, tú lo traías a casa y le dabas de comer de tu... Y no había como esa lógica tan evidente de se reproducen las personas que tienen... O sea, como que es una lógica que hemos heredado de la lógica burguesa, pero que es que no es tan así. No es natural. No debería ser necesariamente, ¿no? Eso, ¿no? O sea, los monos lo que hacen muchas veces es como compartir de toda la comunidad sus recursos. Pero claro, eso imagínate lo que le mola al sistema. Claro. Cero patatero. Yo siempre pienso que hace falta un nivel de dinero para vivir por tu cuenta que es loco, ¿sabes? En plan de para poder cubrir todas tus necesidades, que si te echen de casas tengas otra opción, que no sé qué si tengas otra opción, y al final el sistema nos prefiere compitiendo por esa idea de familia y porque nuestra familia salga adelante que confiando como en la comunidad. En fin, este sistema tiene como clarísimo quiénes son los míos, ergo de quién he de preocuparme, quién es mi familia y quién no, ¿no? Entonces, claro, pensando en esto, se me ocurrió escribir con el tema de la abolición de la familia tradicional y qué es lo que está sosteniendo a Ira Ibris, que es una persona escritora marxista queer chulísima, que es una persona brillante, a mí me parece todo lo que dice absolutamente brillante, y que sé que ha hablado mucho del tema de la familia y de cómo la familia reproduce muchas veces el sistema donde estamos inmersas. O sea, una cosa que me impactó mucho de su pensamiento es que dice que familia es una forma de decir que los cuidados en este sistema están privatizados. O sea, es como decir que la sanidad está privatizada o la educación está privatizada. O sea, es algo que si no tienes acceso a eso,
por unos temas muchas veces como de clase, de diferencia, es como que no puedes acceder a esos cuidados de manera universal, eso es muy fuerte. Y por eso abolirla no significa que debas renunciar a tu familia si justo es un espacio que te cuida, pero sí significa de algún modo que si esa familia, por lo que sea, no puede cumplir su papel, es que, joder, es que estás desamparada ante el mundo. No vivimos el espacio donde los cuidados y el cariño a los seres vulnerables esté garantizado, sino que parece que tiene que ser solo dentro de la lógica de la familia. En fin, hay un episodio entero súper interesante del podcast Ahora Queer, mi podcast favorito en castellano, donde Ira explica mejor esta idea de la abolición de la familia, que os recomiendo mucho de escuchar después de este. Ese episodio de Sabor a Queer de Ira, ¿cómo nos gustó, eh? Nos gustó a nivel, ¿para qué vamos a hacer un episodio de familia? Si es que ya está hecho. Total, y cómo me gusta siempre escucharla, es que es brillante. Es maravillosa. En fin, es un episodio que os recomendamos mucho, pero es que yo le quería preguntar por una cosa que sé que no había dicho en ese episodio, sino que le oí una vez y que me quedé loca con el tema de la abolición del género, que es que quizás la forma de abolir el género y con él todas sus imposiciones de todo lo que tienen que hacer las mujeres, los hombres, las cosas binarias, todo este rollo, lo lógico sería abolir el sistema de familia, ¿no? Porque cuando ya no estás criando en un sistema donde los cuidados se reparten de una forma arquetípica, es como que el género tiene mucho más espacio para estar, ¿no? Entonces justo se me ocurrió como preguntarle a ella sobre esto, sobre qué pasaría si aboliésemos la familia y qué ocurriría con el género. Y por eso ella nos ha contestado esto de manera súper brillante y súper dulce, como siempre hace. Bueno, yo creo que al hablar de cómo la superación de la forma familiar tal cual existe puede promover una mayor liberación de género, hablamos de un proceso doble, ¿no? Por un lado, el de cómo la propia organización familiar en su forma actual promueve y reproduce una rigidez binaria, esto es una forma muy concreta y limitante de dividir la subjetividad y el trabajo entre hombres y mujeres, con su consecuente expulsión o por lo menos violencia hacia aquello que se desvía. Y por otro lado, como la propia familia, en tanto lugar principal de acceso a los bienes de subsistencia en este sistema, también reduce los límites de lo posible y lo deseable e incluso aquello sobre lo que tiene agencia una persona. Pues por poner algunos ejemplos, ¿no? Vemos cómo en el periodo de entreguerras, con la incorporación de muchas mujeres a la esfera productiva y con la mercantilización de masas de una serie de electrodomésticos que eran capaces de realizar lo que anteriormente habían hecho las mujeres, también se redefine lo que significa ser mujer, también se redefine lo que es posible alcanzar para alguien que ha sido marcada como mujer en este mundo, ¿no? En el caso siguiente, que a fin de cuentas es lo que está un poco en juego con todas las disputas en torno al PIN parental. Si tú dependes de tu familia, ya sea de tu marido, ya sea de tus padres, económicamente, materialmente, afectivamente, para poder vivir dignamente, eso también limita tu capacidad de elegir en qué quieres convertirte, qué prácticas quieres explorar. Y esto es ambivalente. Puede hacer que una familia que sea muy acogedora, por ejemplo, a la posibilidad trans, sea un entorno de apoyo frente a las hostilidades de fuera. Pero al mismo tiempo puede hacer que una persona tenga muchísimas dificultades para poder llegar a ser tal y como quiere ser si no recibe apoyo en su familia. No porque sean personas muy especiales o muy significativas para ella, que podrían serlo, sino sobre todo porque son su pilar básico de subsistencia, especialmente para las niñas, para los adolescentes o para las personas como en situación más dependiente o vulnerable. En este sentido, lo que se plantea no es romper los lazos de solidaridad, de apoyo, de cuidados, todo lo contrario. Es coger lo mejor de lo que tienen nuestras familias y buscar formas de planificar los cuidados tanto dentro como fuera de la intimidad. Que la provisión de salud pública, de educación, de manutención, de cuidados terminales no dependa de que haya mujeres sobrepasadas o de que alguien pueda pagar de forma, por otra parte, no tan digna a trabajadoras del hogar. Esta idea de cómo superar la organización de la familia promueve la liberación de género, lo que viene a decir es que cuando podemos escoger junto a quién vivimos y cómo, cuando nuestra decisión de permanecer con alguien está basada en la afectividad y no en la dependencia,
Entonces también se redefine lo que podemos ser, lo que deseamos ser, y normalmente deja de tener sentido el quedarnos en ese resquicio de lo que se les permite a las mujeres de verdad y a los hombres de verdad, y cobra cuerpo pues una pulsión de libertad, ¿no? Qué bonita tiene la voz, Ira. Es que siempre que la escucho lo pienso. Ya, tía, yo me quedé con esa sensación total el día que la vi hablando en el directo de la celebración de los 15 años del libro de Devenir Perra, de Itziar Ciga, aquí en Iruña, que me quedé fascinada de, madre mía, qué bien habla esta persona y qué voz tan bonita, creo que hasta te lo dije. Sí, es que tiene una voz, aparte luego es como, tiene una energía muy dulce y dice cosas siempre muy fuertes, entonces me encanta siempre esa combinación. Sí, es como contraste entre el discurso punk y la forma en la que lo dice, ¿no? Es increíble. Me ha parecido muy bonito esto de coger de las familias lo mejor del concepto y planificarlo desde ahí, que al final es eso lo que decíamos, ¿no? Sentir que tus amigues son tu familia porque los cuidados que compartís tienen lo bueno de las familias, e intentar generar en tu vida unas relaciones que tengan lo bueno de las familias, pero a la vez lo que decíamos también de los hermanos, como introducir lo mejor de la amistad en la familia. Claro, como completarlas de alguna manera. Esto me ha hecho pensar en algo que dijo Sergio, que estudió, entre otras cosas, trabajo social, que me contó que en la carrera se estudiaba que el modelo social de Europa del Sur, el nuestro, es muy concreto, porque se asume que la familia se va a hacer cargo de ti ante cualquier crisis. O sea, que no hay ayudas para cuidar a los niños porque se asume que lo harán los abuelos, ni un sistema universal de cuidados de personas dependientes porque se asume que tiene que ser la familia quien se haga cargo hasta que ya no pueda más. Entendedme, que veo bonito que haya esa voluntad de cuidados, ¿no? Pero, claro, nos deja en una situación muy vulnerable si no tenemos un vínculo increíble, no nos aceptan como somos, como dice Ira, o simplemente si nuestra familia, yo qué sé, es obrera y tiene que repartir lo poco que le llega entre todas las personas que tiene a su cargo. No deja de ser una medida que perpetúa mucho las clases y el sistema. Se ven todo, ¿no? Por ejemplo, si se asume que tu familia tiene que pagarte los estudios, solo pueden estudiar las personas que son de clase alta. Pues con los cuidados un poco lo mismo. Total, no lo había pensado así. Lo ideal sería que cada uno se pudiese desarrollar en cualquier contexto, ¿no? Pudiese desarrollar quién es. Y depender tanto de la familia nuclear limita, como dice Ira, quién puede ser y quién no puede ser. Siguiendo con nuestra teoría del episodio de hoy, cómo nos afectan los relatos familiares, me he dado cuenta de que ser hija es un papel que apenas tiene relato tampoco. Quiero decir, no está tan claro cómo ser buena hija o mala hija como si lo está ser buena o mala madre. Y esto me parece muy loco, porque es el único papel que compartimos todo el mundo, como he dicho antes. Y una muestra de que apenas hay relato respecto a esto es que, así como tenemos muy integrada la palabra maternidad, no lo tenemos para el equivalente a hije. En mi caso, no fue hasta 2023 que la escritora Blanca Lacasa publicó el ensayo Las hijas horribles, que no escuché el concepto de hijidad. Esta palabra, de hecho, ni siquiera aparece recogida por la RAE. Y resulta bastante curioso que no exista una voz para referirse a ser hijo cuando, como dice Blanca, probablemente sea la única condición que compartimos todos los seres humanos. Todos los seres humanos, total. Tía, sé que me vas a matar con esto de las palabras por contar esto, pero es que no sé si sabes que uno de mis imperios romanos es un poema que escribiste tú una vez. ¿Quién hace la pelota a quién hoy? Contando pues básicamente que tu abuela no tenía una palabra para nombrarse tras perder a su hijo. Como que si pierdes a tu marido eres viuda y si pierdes a tu padre eres huérfana. Pero joder, ¿cómo habitas algo que no tiene nombre? No sé, recuerdo que en el poema decías algo de que es una pena que tú, que eres la primera en estudiar de tu familia y que has hecho filología, no le pudieras dar un nombre a tu abuela para reconfortarla, pero a la vez que quizás ese nombre no sirviera para aliviar por lo que decimos, porque la experiencia que pasa por la carne al final es otra cosa que la teoría. En fin, cuento todo esto para volver al tema de antes, que es curioso que hay relatos muy claros y repetidos sobre cómo has de sentirse en X relación familiar y otros que son mucho más ambiguos y que no hay ni siquiera un nombre para alguien que ha perdido un hijo o ni siquiera para algo que somos todos, que es ser hijos de alguien. Ese poema me lo traen a colación muchas veces. Toma. Cosa que me reconforta, me gusta. Y tía, pues es que a mis abuelos se les murió un hijo cuando era bebé y yo siempre he visto que mi abuela es un duelo que nunca ha superado, porque en parte es algo muy invisibilizado y creo que influye un poco esto, ¿no? No puedes mentarte igual que si lo haces como viuda o como huérfana. En los últimos años sí que se ha empezado a utilizar la palabra huérfilo, pero creo que no está nada integrada socialmente aún. Bueno, siguiendo con la idea de que hay cosas para las que no hay nombre, el libro de Blanca, ella se cuestiona qué significa ser hijo, qué constituye la hijidad, qué identidad nos otorga.
A partir de ahí desarrolla un análisis cultural a través de cómo se ha retratado en muchas pelis, libros y cultura popular, pero también entrevista a un montón de mujeres de diversa condición sobre esta cuestión, ¿no? Sobre ser hijas. Lo que consigue, al final, es una idea general de lo loca que es esta relación, ¿no? Porque es una relación que, por un lado, es obligatoria, pero, como dice Blanca, lo que tiene las expectativas del amor romántico de perfección, reciprocidad, también está muy presente en las relaciones materno-filiales. Las relaciones largas mutan, etcétera, ¿no? Pero las de madre e hija parece que deben ser estáticas. Total, total. A mí me pareció un libro bastante terapéutico porque pensar la relación materno-filial desde lo colectivo nos ayuda a curar la herida, y todas las entrevistas que transcribe Blanca en el libro consiguen que se entienda el contexto socioeconómico y cultural en el que se es madre y lo injusto y cruel que es con las expectativas hacia la maternidad y hacia la hijidad. Yo lo subrayé un montón, pero he perdido los subrayados, así que te voy a ahorrar muchas citas. No te preocupes, lo he entendido. Me ha parecido como un ejercicio muy bonito, ¿no? Ahora que lo pienso, como darle un nombre a algo e inmediatamente contar un abanico de experiencias súper diversas, como que al nombrarlo no se haga estático. O sea, no quiero irme por la tangente, pero creo que estamos como muy saturadas de lo contrario, ¿no? Como un montón de artículos con neologismos que tratan de encapsular una experiencia concreta humana, ¿no? Tipo, ¿qué es el efecto no sé qué y por qué te afecta? Con lo que te gusta un neologismo en inglés a ti, Con lo que ¿eh? me gusta bien el neologismo, pero es que claro, me acabas poniendo los nervios porque es como tal cosa, la nueva moda entre los jóvenes, todos artículos como un poco de mierda, donde básicamente traen un término solo para llenarlo de contenido, incluso de opinión y de relato, ¿no? Por eso me resulta mucho más refrescante esta actitud de, vale, he dado con esta idea y este término, el de la ejidad, vamos a aprovechar que justo no está tan cargada de poder para poder relacionarnos con ella de la manera más libre y auténtica y ver qué significa para cada una de nosotras. Esto es precioso, Leire. Te lo digo como filóloga, no como amiga ni compañera del podcast, ¿eh? No sé, me gustaría que si hay que quedarse con alguna idea en este episodio fuera esa, ser consciente de las cargas de las palabras y utilizarlas para que nos hagan sentir cómodos y no lo contrario. Creo que ya lo estamos insinuando en el episodio, aunque igual oyente no eres tan consciente, pero nosotras sí que sabemos que tenemos ideas muy distintas sobre la maternidad entre nosotras y encajamos de maneras muy diversas en ese concepto. Por eso pensamos que las palabras pues deben ser abiertas. Claro, es que lo guay de pensar también con gente con la que compartes ideas, pero con la que no compartes emociones viscerales, es que te ayuda a pensar que cada una tiene su forma de estar y vincularse en el mundo. O sea, creo que tanto tú como yo podemos desarticular mucho las ideas mirando cosas históricas, ¿no? Pues, por ejemplo, sabemos que el boom de la familia tradicional tiene que ver mucho con la revolución industrial y el reparto de los cuidados para producir trabajo y trabajadores para el Estado y el capital, etcétera. Pero es que saber eso no nos quita que tengamos una biografía y una sensibilidad diferente sobre cómo queremos accionar esa visión crítica. Que claro, esto siempre es una movida muy íntima, pero llevo pensando muchos años tatuarme un cartel en euskera que me encontré en un camino en un campo que decía Lorea que respeta tú, o sea, básicamente como respeta las flores. Es que es una idea que me parece como súper poética y es esa idea de que algo que ha tardado mucho en crecer, en reconocerse en esta tierra, cabe ser cuidado para que pueda seguir su viaje, ¿no? Para que pueda florecer por sí mismo. Como que he descubierto que lo cuidador en mí no es tanto un deseo de que haya que aún no existe, sino una especie de ternura que me asalta cuando veo cómo otras vidas están tratando de florecer, tía. Pero la exótica soy yo, claro. Claro, para mí sí. Creo que esto es lo que me lleva, pues yo qué sé, al veganismo, a adoptar perros, a preocuparme por movidas sociales y básicamente que siempre me ha interesado más ver cómo puedo contribuir a la vida de los seres vulnerables que ya existen que en gestar propiamente a los míos, ¿no? Y pienso que quizás lo único que podemos hacer con lo familiar es eso, como conocernos a nosotras mismas y desde ese reconocimiento buscar los formatos que tengan más sentido para con nosotras. Por ello, nunca he podido imaginarme pues, gestando un hijo. No digo que no vaya a pasar, o sea, ya está, pero no es un deseo natural que me ocurre como a ti, que sueñas cada X, ¿no? Por eso me han interesado siempre mucho a las personas que tienen familias fuera del vínculo biológico. Porque parece que solo hay una forma de ser madre, pero no sé, siento que puedes involucrarte en el cuidado de muchos seres y tratar de nutrir su seguridad en el mundo para que florezcan de muchas maneras, ¿no? Pues familias de referencia, figuras maternales, gente que acoge a otros seres humanos de muchas maneras. Por eso me gustó muchísimo cuando hablé con nuestra amiga Estefanía de Ávila sobre la percepción de la maternidad, porque es que sentí muy identificada el espacio desde el que pensaba. Ella me contó que adoptar fue siempre su primera opción y me ha parecido muy bello porque no lo siente como una especie de sacrificio, no le sale la opción que se considera ideal, que es la de tener hijos biológicos que se parezcan a ti y expandan tu material genético. Es una forma de entenderse en el mundo y de cuidar de lo que existe. Es que es tú total, ¿eh? A mí desde que me hablaste de la maternidad de Estefanía lo pienso un montón porque siento que me ha descubierto como eso, pues un nuevo relato, en este caso sobre la adopción, porque para ella, como dices, no es un plan B, sino una forma de concebir qué es una familia. Al fin y al cabo, Estefanía ha cogido la fórmula familiar que mejor le encaja y que sé que, pues como dices, por ejemplo, a ti también,
Claro, Estefanía además es profe de filosofía y eso se nota mucho porque es que habla increíble. En fin, que le preguntamos por su opción de maternidad y nos contó lo siguiente. A menudo se piensa en la adopción como una alternativa para quienes no pueden tener descendencia biológica, pero esa mirada me resulta limitada. Para mí es una forma de entender la maternidad o la paternidad que expresa algo más profundo. Somos seres definidos por nuestras relaciones. Esas relaciones, cuando se asumen con libertad, pueden transformar de forma positiva tanto nuestra vida como la de quienes dependen de nosotras. Desde la ética del cuidado, la adopción es un ejemplo de la responsabilidad asumida voluntariamente, la interdependencia y del reconocimiento del otro en su vulnerabilidad. Es importante no perder de vista, en primer lugar, que la adopción es una medida de protección que trata de poner a la infancia en el centro. La familia, como institución ético-social, proporciona un lugar de pertenencia y un espacio de cuidado. Pero además la familia es un espacio de aprendizaje. Cualquier tipo de familia lo es. Lo particular de la adopción es que pone de manifiesto que las categorías sociales, incluidas las de madre o hijo, no son hechos naturales, sino significados que adquieren forma dentro de nuestras prácticas y narrativas colectivas. Hay que luchar contra toda forma de esencialismo, también en el ámbito de lo familiar. Recuerdo que en el curso de formación preadoptiva leímos un poema del escritor libanés Jalil Gibran que me hizo pensar mucho. Se titula Tus hijos no son tus hijos y habla acerca de que las hijas y los hijos no pertenecen a sus familias, sino que son seres independientes y nos previene acerca de proyectar nuestros pensamientos o nuestras expectativas de vida sobre ellas y ellos. Ser madre adoptiva no solo ha definido mi vida personal, sino que también me ha hecho reflexionar sobre cuestiones de raza e identidad que la teoría no puede anticipar y solo la experiencia revela. Ver crecer a mi hijo, que es vietnamita, dentro de una familia donde nadie se le parece físicamente, pero con la que comparte tantos rasgos de carácter, gestos, preferencias e incluso miedos, me ha mostrado hasta qué punto construimos la identidad a través del amor y del reconocimiento mutuo. Y aunque pueda parecer contradictorio, también me ha hecho ser consciente de la importancia del origen biológico, que en este caso se vive como una ausencia, cómo debe nombrarse, cómo debe respetarse, porque forma parte tanto de su identidad como de nuestra familia. Por todo esto creo que pensar en la adopción nos ayuda a imaginar una idea más abierta de la familia, una en la que caben vínculos elegidos más allá de la consanguinidad, como ocurre con las amistades, aunque esto nos llevaría a otro tema. Lejos de reducirla a un conjunto de vínculos genéticos o de roles predeterminados, muestra que es un espacio de relación y de creación de significado compartido. La adopción no es un plan B, sino una forma de comprender y de vivir lo que significa ser una familia. Ay, me parece preciosa esta idea de la genealogía de los gestos. Es que desde que se lo escuché a Estefanía lo pienso todo el rato. Cómo la familia está en el gesto, el rastro que va dejando la convivencia y al final pues ahí reside el parecido. Me parece bellísimo. Total, y es lo que decíamos, es lo que nos hermana también a ti y a mí, que acabamos cogiendo los mismos gestos, a todas las personas que pasamos como mucho tiempo y muchos cuidados juntos, ¿no? Es que lo que me parece súper fuerte, que no sé si te lo he contado, es que Estefanía me mandó, este es su segundo audio, y me dijo, ay, espera, te mando un segundo audio que te quiero contar también lo del poema, que se me ha olvidado contártelo. Y es que justo menciona el poema de Khalil Gibran, por el cual justo mi madre decidió ser madre. ¿Qué? Es que es súper fuerte. O sea, voy a colar el poema aquí porque me parece súper fuerte que mi madre, que sí que ha querido tener hijos biológicos, y Estefanía, cuya primera opción siempre era adoptar, hayan dado con el mismo poema, porque creo que de nuevo habla más del fondo real del cuidado que del relato de lo que debería ser. Estoy flipando. Esto no lo sabía. Es que es precioso. O sea, he buscado el poema y dice así. Tus hijos no son tus hijos. Son hijos e hijas de la vida deseosa de sí misma. No vienen de ti, sino a través de ti. Y aunque estén contigo, no te pertenecen. Puedes darles tu amor, pero no tus pensamientos, pues ellos tienen sus propios pensamientos. Puedes hospedar sus cuerpos, pero no sus almas, porque ellas viven en la casa del mañana, que aún no puedes visitar ni siquiera en sueños. Puedes esforzarte en ser como ellos, pero no procures hacerlos semejantes a ti, porque la vida no retrocede ni se detiene en el ayer. Tú eres el arco del cual tus hijos, como flechas vivas, son lanzados. Deja que la inclinación de tu mano de arquero sea hacia la felicidad. ¡Wow! Tía, has oído muchísimas veces hablar de este poema en mi casa, entonces me parece súper bonito que justo me lo traigan, porque creo que justo desafía con mucha ternura esas ideas que se nos instauran en el sistema tradicional de familia, ¿no? Ves, de hecho, muchas veces como estos neonatalistas que están ahora rollo modo eugenésico total y un rollo ególatra y racista de la hostia, con el relato justo contrario, ¿no?
como que no quieren morir y piensan que creando pequeños sellos pueden seguir su proyecto vital. Pero creo que igual cabe recoger la maternidad y la paternidad pues desde un espacio más humilde. Que yo qué sé, el pringao de Elon Musk Ya tardaban en aparecer. ya tardaban en aparecer. No, es que qué horror, pero es que no para de tener hijos in vitro el tío para seguir de algún modo su raza, su ideología y su imperio. De hecho, su hija trans dice que una de las cosas que más le jodió de que transicionase ella es que como él elige el sexo de los embriones para que se parezcan más a él, Buah. y porque es un misógino de la hostia, en plan, claro, imagínate que una hija suya diga, no, es que soy una mujer, es que como tomar esa agencia sobre su propia vida le jode muchísimo. Hostia, qué fuerte. Claro, porque al final la hija de Elon Musk es esa cosa, ¿no? Es como una vida autónoma desplegándose al margen de la voluntad de expandir tu propia identidad. Bueno, vamos a ir terminando. Como decía antes, tenemos percepciones muy distintas respecto a la maternidad. Tú estás muy centrada en lo que ya existe y me parece precioso. E incluso a nivel moral y político es que me parece que tiene mucho más sentido que la mía. Quiero decir, Pues lo que hay. si pudiera elegir, me gustaría ser como tú, pero por desgracia pues no lo soy y además es que siempre me he recordado así. Pues es que ya está, nena, es lo que hay. Pues sí, ya está. Investigando entre mis lecturas, cuadernos y notitas para este episodio, me he dado cuenta de que tenía varios subrayados en libros que he leído sobre la idea del deseo de maternidad antes de que exista, ¿no? Como gente, escritores y escritoras que escribían a sus futuros hijos antes de que existieran. Pero no tanto en la cuestión de imaginarse siendo madre, sino de imaginar a esa persona que aún no existe y quererle. Qué fuerte esto, ¿eh? A mí Es está increíble. Sí, a mí esta posibilidad del amor me parece una preciosidad, porque me parece algo como salvaje, ¿no? Porque sí, obviamente hay parte de biología que hará que se segreguen ciertas hormonas en el momento del parto y toda esta movida, y en el embarazo, pero creo que hay mucha parte de relato también, ¿no? De querer a alguien que aún no existe, desearle, incluso antes de que esté engendrado como ilusión. Tía, es que nada, esto es precioso. Me encanta. Es que esto es lo que me hace a mí creer en la humanidad. Bueno, vuelvo y ¿a quién también tardaba en haber traído a este episodio? Pues a Maggie Nelson, que aún no lo Toma. había sacado hoy. Perdón. Qué horror, no puede ser que tú traigas en todos los episodios a Maggie Nelson y yo a Elon Musk. Ya, Podemos parar. pero yo salgo ganando. Es mejor traer a Maggie Nelson que Hombre, a Elon obviamente, Musk. claro, es que yo no lo puedo parar. En fin. Perdón, pero es que en su libro más conocido, Los Argonautas, que creo que ya lo he traído en este podcast, habla mucho sobre el proceso del embarazo y lo escribe además en parte estando embarazada, ¿no? Entonces, hay una parte preciosa, preciosa, preciosa que siempre que la leo me derrito, que es una carta que hace a su hija, en el que le dice: quiero que sepas que fuiste pensado como posible, nunca como certero, sino siempre como posible, cuando dos animales humanos quisieron profundamente, porfiadamente, salvajemente, que tú fueras. Bonitísimo. Es que a mí me parece una preciosidad que haya gente que nos haya deseado incluso antes de ser. O sea, que hayan deseado sencillamente eso, que fuéramos. Obviamente esto desde un punto de vista ideal con un embarazo deseado y todo esto, ¿eh? Tú ya sé que tienes poco de esta mística de la maternidad, pero a mí esto me hace que la humanidad me encante y me parece una preciosidad. Me parece precioso conectar con cómo se nos imaginaba antes de nacer. Y claro, estaba yo en este idilio de leer a gente que ha escrito a sus hijos. Entonces, bueno, claro, yo, narcisista, he cogido, llamo a mi padre y le he dicho: papá, cuéntame cómo te imaginabas que yo era antes de que yo existiese. Toma. En plan, pensaba que ibas a decir como hacia la otra dirección, pero es como, no, yo, papá, rollo. Claro, sabéis que estaba yo ahí, buf. Entonces yo como preguntándole cómo vivió en la idea de mí antes de que yo existiese, ¿no? Entonces estaba yo como en toda esta movida y de repente me encuentro unas notas en un cuaderno que tenía como olvidado en el que escribí esto pensando exactamente en mi hija. En un hijo hipotético, claro. En un hijo hipotético, claro, porque yo hago Increíble. estas cosas sin tener incluso claro si quiero ser madre, pues porque yo qué sé. Me encanta. Pues porque eres cáncer. Ya. La cuestión es que me ha sorprendido ver que está muy presente en mí la preocupación sobre cómo crearle un ambiente bueno para la crianza, ¿no? Y la pregunta también de si criarle con alguien, sola y con qué alguien. Y la mayor preocupación es como generarle un espacio de familia, ¿no? Entonces, yo me planteaba que tenía que haberle creado una familia antes, una familia en el sentido puede ser como de amistad, ¿no? Y que ese bebé llegase a ese grupo de gente no tanto para crear una familia, no para completarla, sino a un lugar en el que ya estaba, ¿no? Para vivirla. No quiero generarle la presión de necesitarle para crear mi familia, sino que quiero que directamente llegue a una. Qué bonito, Anaya. Una cosa que me gusta muchísimo a nivel de amistad de tener un podcast contigo
es que tenemos cada una como 2 semanas para hablar con profundidad de algo que a veces es que si no fuera porque tenemos que hacer un guión, es que nunca nos sentaríamos a hablar de esto, ¿no? Total. Y me parece como súper, súper bonito. Me encanta saber esto, esta movida como de la mística de maternidad que a mí siempre me ha fascinado siempre, pues me ayuda mucho a entenderte, también como amiga, ¿eh? Y en el fondo creo que no es tan diferente esa idea de, como decía el audio Estefanía, recoger a una persona, sea como sea, porque confías en crear un espacio seguro donde pueda entrar cualquier tipo de persona y dejarla ser. En el fondo es esa idea, ¿no? Total. Me gustó que la primera vez que te hablé de esta idea mía de tener hijes, nos pusimos a debatir juntas y nos dimos cuenta de que un argumento que me parece que tiene bastante sentido es que cuando se tienen hijes con una pareja tradicional, en parte se está atando al niño, o más adelante adulto, a los vaivenes del deseo, ¿no? Y puede influir en la crianza y el estado de esa persona que sus padres se desean o no. Es muy fuerte eso. La situación de la relación como pareja, ¿no? Que claro, al tenerlo, pues yo qué sé, como nos estamos planteando con una amigue o de una forma como mucho más comunitaria, obviamente también afecta al estado de las relaciones de esos adultos, ¿no? Porque no es algo lineal, a veces te enfadas, otras veces estás genial, no sé qué. Pero pensando en tener un hijo con una pareja tradicional, me hace pensar que atravesar todo este circo, atravesado además por el deseo, me parece un Cristo, ¿no? Además el deseo, que es una cosa también súper visceral y súper irracional, ¿no? O sea, como que eso sea lo que además articule toda la relación, eso es fuerte, fuerte. Total, es que yo me imagino como en un posparto, cosida viva y preocupándome por mantener mi vida sexual con mi pareja, que a la vez también está criando a este bebé y me cago. Es que normal que te cagas, es como para cagarse. Claro, es que yo lo pienso muchísimo, que idealmente si coincide que tú quieres a alguien, le deseas, vivís juntos y queréis criar juntos, oye, maravilla, pero es que creo que muchas familias se sienten fracasadas porque esas emociones pues van variando a lo largo de los años y quizá no hemos hecho hueco para que cada cosa tenga su valor fuera del relato. O sea, igual tú quieres vivir con alguien a quien no deseas o quieres desear a alguien con quien no vives o que no quieres criar. Es que cada cosa va un poco por diferente, ¿no? Y igual de pronto deseas a otra persona y ya no quieres vivir con tu pareja y ese relato de familia completa te obliga a comprarlo todo en pack porque parece que la seguridad es como más contundente cuando está todo junto, ¿no? Pero es que justo es lo que decíamos al principio con lo del relato de Rosario Castellanos, que es que dejar espacio para que quepan diferentes emociones, para que los vínculos sean más verdaderos, conlleva mucho menos conflicto interno. Total, tía, es que tiene como mucho más sentido. También te digo, yo ahora me estoy escuchando todo esto y me estoy sintiendo un poco impostora, porque yo estoy con esta idea de tal, pero yo luego me enamoro, se me olvida todo esto y quiero tener un hijo con la persona de la que estoy enamorada instant. Es que joder, tía. Joder, macho, es que esta visceralidad romántica mía no me deja ser política. Pero es que a mí es una cosa que me hace muchísima gracia de ti, porque creo que es lo que decimos. No sé hasta qué punto tiene el sentido de comprar relatos monolíticos, ¿no? Ni con la maternidad tradicional, ni con el rollo antinatalista. Es que muchas veces es acoger lo que hay. Qué frustración. Es que al final voy a tener teniendo hijos con algún tío que no apaña solo porque estoy pillada. Es que no me fío de mí misma, tía. Es que me partió el culo porque aquí la deconstrucción viva y luego ¡plas! El circo. Es que me da como hasta pudor el nivel que nos estamos exponiendo, ¿eh? Ya, creo que lo tonto, nos ha quedado como muy personal, porque se ve mucho que desde donde pensamos es también desde donde sentimos, desde donde hemos vivido, y como cada uno tiene una expectativa de la familia pues súper diferente y súper personal. Total. Y por eso, tía, se cae el tema del relato, ¿no? Porque no representa la intimidad con la que nos relacionamos con las cosas, ¿no? Pensar este episodio me ha servido mucho como para entenderte, ¿no? Porque hacemos más de jaja, Naya, ¿qué cáncer es esto? Pero es que creo que hasta el día de hoy no he llegado a entender exactamente a qué te referías con lo de la mística de la maternidad, ¿no? Por lo que decíamos antes de que, pues es que el relato construye una experiencia y entonces esa experiencia sustituye la experiencia real, la estandariza. Claro, es que si la idea de maternidad y familia la tenemos muy distinta, incluso tú y yo, que venimos de una familia muy parecida y tenemos unos valores muy parecidos y vivimos en un entorno muy parecido, imagínate con el resto del mundo que no comparten esto. O sea, es imposible que si ni siquiera nosotras cabemos en el mismo molde, quepa el resto de la sociedad. Total. Es que también es como hay que destruir los relatos porque no nos están sirviendo. Mira, para mí, por mi parte, este episodio me sirvió para darme cuenta de que, claro, es que yo a veces, como resumo, no me interpela la movida de los cuidados maternales, pero es mentira. Es que simplemente no los vivo desde el relato normativo, ¿no? Quizás los vivo desde un espacio donde no caben en el relato y por eso resumo diciendo que no están. Pero es que no es cierto, porque si hubiera tiempo, huecos, espacios en conversaciones para hablar honestamente del tema, yo creo que yo habría entendido mucho antes que yo, por lo que sea, por mis experiencias, por mi personalidad, pues tengo siempre ese deseo inexplicable de cuidar lo que existe. Es que antes de grabar justo lo hemos contado de manera casual y es que me ha emocionado que tú que me conoces lo has visto enseguida. Ha sido como, claro, es que esto es. Y el relato no te deja como buscar tu propia narrativa, tío.
Claro, es que a mí me gusta mucho que seamos tan parecidas y tan diferentes para según qué cosas, ¿no? Este era un episodio que tenía muchas ganas de hacer y me gusta aún más ahora que está hecho, la verdad. Ojalá hayamos conseguido lo que queríamos, que no era más que tú, como oyente, fueras consciente también de esta diferencia explícita, ¿no? Y sobre todo, pues de que no tenemos que decirte, ni nosotras, ni la sociedad, de qué es lo que tienes que hacer, sino que veas y descubras, que te permitas descubrir qué tiene sentido para ti dentro de lo familiar, ¿no? La de Leire es cuidar de lo que ya existe y vive su maternidad desde ahí. Y la mía, pues es una parte, pues como dice Leire, mucho más mística y quizá pues más tradicional también. Queremos salir de la idea paralizante de que la familia es lo que te toca, que es verdad, pero también lo que construyes. Manual de construcción. Has escuchado Manual de Construcción, un podcast financiado por ti. De construcción. Gracias por confiar en este crowdfunding y fomentar un contenido de acceso libre. Construcción. Un podcast de Leire Ipas y Naya Carlos, con el diseño sonoro de Sergio Irañeta a través de Druts. Manual de construcción.